Muy buenas. Que me disculpen los profesionales. Tan solo se trata de un acercamiento y comprensión propia que comparto en torno a cuestiones que considero bastante interesantes de la vitamina B12. Ya sabemos que todas las vitaminas son importantes y todos los minerales y todos los nutrientes. Esta quizá, la B12, pues sabemos que está más implicada en el riesgo de su carencia, eh, bien por dificultades en su absorción o por estas personas que han decidido no comer animales. Sabemos que los veganos, de hecho, no solamente renuncian a comer animalitos, sino que además no quieren tampoco comer derivados de estos, ya sean huevos, lácteos, etcétera. En cambio, los vegetarianos, como sabemos, no comen animales, pero sí comen derivados de animales como los huevos y los lácteos citados. Aunque, mmm, como se sabe, es en la carne animal donde se garantiza una cantidad suficiente de vitamina B12 para no poner en riesgo la salud, ¿no? De lo contrario, pues la cosa se hace un poquito más complicada, ¿no? Si no es ingiriendo carne, porque incluso los expertos dicen que ni los herbívoros comiendo derivados animales, perdón, herbívoros, madre mía, ni los vegetarianos ingiriendo derivados animales como los huevos o los derivados lácteos como el yogur, el queso, leche, etcétera, tampoco parece ser que tienen totalmente garantizada la ingesta de esta vitamina, a no ser que tomaran muchas porciones o raciones de huevos y de lácteos, ¿no? También es verdad que hay gente que toma complementos de B12 que venden, ¿no? Ya en frasquitos, que esos son provenientes de cultivos bacteriológicos, porque como decíamos antes y retomaremos, la vitamina B12 no es de origen animal, como yo creía. Entonces, así por encima diremos que los macronutrientes, pues ya sabemos que son las proteínas, los carbohidratos o azúcares y las grasas, todo importante. Esos son los macronutrientes. Y los micronutrientes, pues bueno, pues son las vitaminas y los minerales, que con unos pocos microgramos de ellas en nuestro organismo, pues son suficientes para realizar sus funciones. Está claro que si uno quiere proveerse de una manera rápida de la vitamina B12 ya fabricada, es comiendo carne animal. Está claro. Es la forma de proveerse rápidamente de esta vitamina. Hombre, igual es más rápido todavía una inyección, pero es más desagradable, la verdad, francamente. La cuestión es que, bueno, decir también que dentro de la carne, el hígado, concretamente, parece ser que por el hecho de ser precisamente reservorio de determinados micronutrientes, pues también por ende es muy nutritivo. Los hígados de cualquier mamífero, al menos de los mamíferos, se sabe que son de los alimentos más completos nutricionalmente que podemos encontrar, ¿no? Si dejamos al lado la leche, en cuanto a variedad de nutrientes. Dicho eso, eh, cuando observamos esto, nos vienen más preguntas a la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de los mamíferos estamos nosotros los humanos, hay animales herbívoros, hay animales carnívoros y somos mamíferos. Todos son mamíferos. Unos tienen más tiempo de amamantamiento, otros tienen menos tiempo de amamantamiento. Y cuando pensamos, por ejemplo, en el cachorro de un león, sabemos que cuando lo está amamantando su madre, pues la vitamina B12, entre otros nutrientes, lo está absorbiendo mediante ese amamantamiento, mediante la leche materna de esa época tan importante para el crecimiento y la formación, ¿no? de su cuerpo, de su organismo. Y luego ya, en cuanto deje de amamantar, pues empezará a comer los primeros trozos de carne de las presas que el papá león y la mamá leona le habrán traído. Y ya cuando se haga más grandecito, pues él mismo podrá matar para poder alimentarse
y proveerse de esas proteínas y de esa vitamina B12. Pero claro, surge la pregunta, ¿y los mamíferos que son herbívoros, que no comen carne, cuando dejan de amamantarse y por lo tanto de recibir esa vitamina B12, qué pasa? ¿No necesitan ya la B12 o qué ocurre? Entonces, tirando de ese hilo, claro, llegamos a que, por un lado, la vitamina B12, pues queremos saber de qué está compuesta, qué tiene la vitamina B12. Y descubrimos, gracias a San Google, que la vitamina B12, su elemento principal es el cobalto. Y el cobalto sí que está presente en un montón de alimentos vegetales. Una cosa es la vitamina B12, ya más compleja, y otra cosa es el precursor o la base de la vitamina B12, el cobalto. El cobalto está en los ajos, en las cebollas, en las coles, en las verduras verdes, en el trigo, en un montón de cosas. El cobalto está presente en un montón de cosas. Entonces, claro, empiezan a cuadrarnos más las cosas, de que ese cervatillo que ha dejado de amamantarse, pues empieza a comer hierba y de ahí se provee del cobalto que convertirá en B12 gracias, y aquí viene algo interesante, gracias a unas bacterias que tiene en su aparato digestivo. Estas bacterias que tiene en su aparato digestivo, y que de hecho suelen tenerlas los mamíferos en general, en el ser humano, por ejemplo, será las bifidobacterias, os sonarán, los lactobacillus, esas cosas que las añaden incluso en algunos productos comerciales, ¿verdad? Las tenemos nosotros también, los seres humanos. Son bacterias capaces de sintetizar determinadas sustancias para convertirlos en otros micronutrientes, ¿no? Entonces, bueno, pues así estos animalitos herbívoros así consiguen su vitamina B12, del cobalto que van pastando, o de las hojas que van comiendo, etcétera. Porque como sabemos, las hierbas en general, los vegetales, las calorías que tienen, el poder energético que tienen es muy bajo. Por eso están todo el santo día pastando y comiendo y demás, porque tienen que proveerse de todos esos elementos que necesitan, pero también de la energía suficiente para mover esos musculosos cuerpos que tienen, porque no olvidemos que los herbívoros, el rey de la selva con el elefante creo que se pone tímido. Y es herbívoro, lógicamente, el elefante. Y es fortísimo, y tiene una estructura ósea fantástica. Las jirafas, los alces, que son tremendos de altos, los caballos, los toros, los bueyes, las cabras montesas, son animales fortísimos. Y son herbívoros. Y entonces, claro, pues tienen que tomar muchísimos kilos de comida vegetal de esa para proveerse, no solo ya digo de los micronutrientes, sino de las calorías que necesitan para desenvolverse, para moverse. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el gorila. El gorila, que bueno, cualquiera se mete con el gorila. Parece que va al gym. Y es herbívoro. Es cierto que se puede comer unas hormiguitas, ¿no? de aperitivo o incluso de postre, pero nada, es simbólico. Realmente la dieta del gorila es vegetal. De hecho, el gorila es frugívoro. Debemos recordar que es frugívoro. O sea, toma frutos, bayas del bosque, de ahí su cuerpo, de ahí su morfología. Estira los brazos para tomar los frutos, etc. Nosotros somos como el gorila en ese sentido. Ahí Darwin estaría con nosotros, ¿no? De que parecemos frugívoros nosotros por nuestra morfología. Tenemos el indicio del gorila, ahí, tenemos el indicio del gorila. En ese sentido hay corrientes, ¿no? Hay corrientes científicas que piensan distinto. No sé si habrá importantes intereses detrás de eso que apunten a una u otra dirección según el encargo. Porque ya digo, hay diferentes opiniones científicas. Hay científicos que piensan que desde el minuto uno el ser humano ya cazaba otros animales para alimentarse.
Y sin embargo hay otros que dicen que no, que en principio nosotros pues comíamos pues eso, pues como el gorila. Y que cuando ya descendimos de los bosques o las montañas, etcétera, a las llanuras y demás, y cuando el ser humano tal vez, se vio ya obligado para no morirse de hambre a sobrevivir, pues mató a otros animales y empezó su cuerpo a adaptarse a... Y claro, estamos hablando de miles de años atrás. Pues bueno, quizá no tenga demasiada importancia, ¿no? ¿Qué científicos tienen la razón o quienes no la tienen? Pero es cierto que, bueno, que si nos basamos en la ley de Darwin, ¿verdad? Nosotros no nos parecemos ni a un cocodrilo, ni a un coyote, ¿no? Ni a un oso. Nos parecemos más a un gorila que es vegetariano y es frugívoro. Esa es la verdad. Después está el tema de nuestra mandíbula. Bueno, pues es otro indicio, al parecer, ¿no? La mandíbula nuestra se mueve no solamente hacia arriba y hacia abajo, como sabemos, sino lateralmente también, como lo hacen los herbívoros, para moler el alimento en la muela, ahí en la parte trasera. Eso no puede hacer un perro. Tú a un perro que esté el pobrecito hambriento, le das un cacho de pan mojado y bueno, le pegará 4 dentelladas de arriba abajo y se lo tragará, literalmente. No tiene una masticación como se entiende en nosotros, ¿no? Los seres humanos o los herbívoros. Porque ya digo, la mandíbula, el aparato digestivo de los animales carnívoros puros está concebido de otra manera, ¿no? La dentadura, ¿no? Para desgarrar que tienen los carnívoros, ¿no? Que tienen ya una dentadura preparada para desgarrar. A nosotros ya nos presentan en el súper la carne bien presentadica en una bandeja, para que no tengamos que ir a desgarrar a otros animales, ¿no? Etcétera. Es un decir, ya sabemos que no iríamos a desgarrarlos, ¿no? Les pondríamos una trampa o tiraríamos una jabalina, etcétera, ¿no? No sé, la cuestión es que efectivamente el ser humano, como todos los animales, se adaptan a su entorno, ¿no? Y a las necesidades del momento y evolucionan efectivamente. De ahí que sean diferentes. El oso polar tenga pues un montón de centímetros de grasa que le protege ahí en el Polo Norte y el hecho de que sea blanco que le sirve de camuflaje para poderse acercar a sus presas. La naturaleza tiene una inteligencia tremenda realmente. Y es diferente a un oso pardo, ¿no? Que tiene, pues ya digo, una grasa mucho más delgadita, etcétera. Todos los animales nos adaptamos al entorno. Se dice incluso que hay una tribu, no sé por ahí, que aguanta no sé cuántos minutos buceando porque, bueno, viven mucho de la pesca y caminan por debajo del agua, cerca de la costa, y han desarrollado una capacidad de aguante debajo del agua y hay diversas teorías que hablan de una cierta evolución en los brazos, etcétera. Pues efectivamente, si es que al final todos los animales nos tenemos que adaptar al ambiente, ¿no? Y en ese sentido, pues el ser humano, quién sabe si efectivamente, como dicen algunos autores, no éramos al principio como el gorila y nos hicimos al final también carnívoros, es decir, omnívoros al final, ¿no? Pues bueno, pues ahí está la cuestión. Espero que haya resultado interesante, porque yo la verdad es que no, claro, tenía algunas dudas al respecto de la vitamina B12 y con estos animales tan poderosos que son herbívoros, y no me cuadraba, ¿no? Y bueno, ya un poquito, pues hemos encajado algunas cosillas. Y espero que a alguno de vosotros os haya podido aportar alguna cosa nueva también. Por lo tanto, me despido. Un saludo y hasta otro ratico. A cuidarse. Chao.